Gracias. Muy buenos días para todos los asistentes. Para mí pues es un honor estar aquí con ustedes. Voy a permitirme compartir pantalla para que podamos ver una pequeña presentación y tener el orden del día. Eh, Ante todo, nosotros como parte del Icontec tenemos una presentación donde buscamos dar un contexto para que podamos entender qué es eso de el trabajo en casa. Eh, con con tal ánimo, pues desarrollamos esta presentación. Se denomina trabajo en casa y teletrabajo. Entre comillas pusimos evaluación de las condiciones de trabajo remoto, entendiendo que toda esta nueva dinámica y organización del trabajo, de los procesos industriales, administrativos, operativos, comerciales, pues tienen y han tomado una nueva dinámica. Por lo tanto, pues vamos a ver tres momentos claves a lo largo de estos 30 minutos. Uno que es el trabajo y su contexto histórico. Dos, el trabajo en casa desde el contexto legal colombiano. Tres, el teletrabajo en Colombia. De pronto ya cerramos con unos datos ahí a nivel internacional. ¿Cuáles son los objetivos? Y voy a ampliar aquí la pantalla. Primero, reconocer los antecedentes asociados al trabajo en casa. Dos, entender el marco legal aplicable a trabajo en casa y teletrabajo. Tres, identificar las diferencias y el alcance en términos organizacionales, en términos de intervención de riesgo, para lo que llamamos trabajo en casa y teletrabajo. En primera instancia, Julio, señor. discúlpame, es que vemos tu presentación un poco como en dos pantallas, entonces si quieres en la Ok, configuración de visualización. ok, permíteme un segundo, voy a detener acá. De pronto es por lo que efectivamente sí lo tengo en dos pantallas, entonces lo presento. Se supone que allá debe estar. No, no, ahí seguimos viendo. Si quieres en la configuración de visualización, ahí arriba, de pronto Ok, puedes cambiar la forma para que solo veamos una diapositiva como tal. bueno, venga, a ver, otra vez hagámoslo. Vamos a iniciar a compartir. Vamos a verlo en pantalla 2. Listo. Ahí, perfecto. Bueno, entonces veníamos aquí en los objetivos de la sesión y la introducción. Pues hay que reconocer que nosotros como seres humanos somos los únicos que trabajamos. Esto se da por la capacidad que tenemos de usufructuar lo que obtenemos de nuestro trabajo. Ninguna otra especie puede hacer eso. Ya lo decía el señor Engels en 1876 y decía que a lo largo de la humanidad se considera este trabajo como fuente de toda riqueza. Sin embargo, es más que eso, ¿no? Y en cierto punto ese trabajo que nosotros hacemos, que hemos hecho, ha creado al propio hombre. Aquí también podríamos referenciar el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Y también vemos que hay una evolución del concepto de trabajo, hay unas implicaciones desde el plano religioso, cultural, económico, legal, técnico y tecnológico, desde tiempos remotos hasta tiempo presente. También eso da unas oportunidades, ¿no? Y eso implica tener una gestión del conocimiento, unas tecnologías de información, de comunicación y obviamente poder gestionar estos cambios. Aquí la palabra clave es cambio. También vemos que hay unos niveles de complejidad. Entonces los trabajadores, el equipo de trabajo, todo esto interactúa, la función del sistema, el ambiente del trabajo, las condiciones de trabajo, las condiciones impuestas, las tareas que se desarrollan y por eso llegamos modernamente dentro de las muchas distinciones o clasificaciones de trabajo a trabajo físico y trabajo mental. Hoy es tan desgastante el trabajo mental como lo puede ser el trabajo físico. Creo que ustedes y yo lo hemos vivido, más en este último año.
y esto tiene impactos directos en la seguridad y en la salud de los individuos. También podemos ver que hay algunos elementos que integran el sistema de trabajo. En términos generales, el trabajo es una organización que un conjunto de personas hacen en una secuencia, en un tiempo, en un espacio, tienen unas tareas definidas. Hay una interacción humana, por eso se dice que toda empresa es un sistema sociotécnico, la escuela inglesa. Y también vemos que hay una definición de operador. Es la persona que realiza las tareas dentro del sistema. La tarea se entiende como una actividad o conjunto de actividades que puede ser llevada a cabo por este trabajador para obtener un resultado previsto, un objetivo del trabajo. Viene el equipo de trabajo, que son las herramientas, puede ser el hardware o el software, las maquinarias, las herramientas, los vehículos, dispositivos, mobiliario, instalaciones, etcétera. Todo esto también tiene una relación con la plusvalía del trabajo, ¿no? Que es esa diferencia entre lo que a mí me pagan y lo que se obtiene, y obviamente pues en esa medida se genera valor para el sistema. También vemos los factores de producción, la tierra, el capital, el trabajo y en esta cuarta revolución industrial el conocimiento. Sin embargo, esta persona debe tener un espacio de trabajo, debe tener un ambiente de trabajo, espacio en términos de volumen, ambiente de trabajo en términos de factores físicos, químicos, biológicos, de organización, sociales y culturales. Por ejemplo, esto lo tocará mi compañera Mónica seguidamente. También vemos el proceso del trabajo. Eh, esta es una secuencia en tiempo y espacio. Es una interacción de los trabajadores, del equipo de trabajo, de los materiales, de la energía, de la información, desde el sistema y la organización del trabajo. Y aquí en esta tabla podemos ver en un cuadro resumen, pues la evolución que hemos tenido, ¿no? Antes de la revolución industrial teníamos procesos manuales, teníamos herramientas manuales. El principio fundamental del sistema era el tema manual en individuo y el poder animal. ¿Por qué nos preocupábamos en esas épocas? Porque los métodos de trabajo fueran más eficientes. Y el trabajo se desarrollaba habilitándolo o fraccionándolo o partiéndolo o teniendo tareas entre las diferentes partes que lo componían. También vemos que antes de las computadoras, ya aquí estaríamos por la primera revolución industrial, vemos que el avance está en los motores, en las máquinas, tenemos locomoción, movimiento, caballos de fuerza, la máquina de vapor. Eh, Aquí el principio fundamental era estudiar esa relación máquina-humano, cómo era ese sistema. También vemos que las preocupaciones eran mirar el flujo de trabajo. Y aquí estábamos hablando de reducir la carga muscular, es decir, la fatiga física. Pero ya cuando entran los ordenadores, vemos que nosotros como humanos tenemos la necesidad de comunicación, la comunicación con una máquina o con un ente que podemos llamar un robot. Por ejemplo, el lenguaje máquina de los ordenadores, cero y unos. También vemos que el trabajo humano se ve aumentado por el control en términos de procesamiento de datos, automatización de procesos administrativos y operativos. Vemos que hay un sistema integrado, hay actividades que están asistidas por ordenador. Vemos que las preocupaciones de la ingeniería, de la gestión, se dan en la interacción humano-ordenador, la interacción humano-robot. Aquí se busca reducir la sobrecarga de información. Y en la cuarta revolución industrial, vemos que estamos en la edad de la información, el poder de las telecomunicaciones, del Internet, la movilidad, las habilidades cognitivas, la colaboración y el trabajo en equipo, el trabajo electrónico, el e-work. El papá de todo esto se llama e-work. Vemos que hay unas necesidades de diseño de trabajo electrónico, colaboración y paralelismo, es decir, trabajo entre equipos.
También vemos que aquí el objeto del sistema de trabajo tiene la necesidad de reducir la información y la sobrecarga de la tarea. ¿Listo? Aquí es donde vamos. Y creo que esto nos está afectando a todos. Por lo tanto, ¿qué es trabajo electrónico? Eh, el trabajo electrónico, yo inicié por allá en el año 97 a estudiar ingeniería. Me acuerdo que en el 95 todavía estaban las máquinas de escribir. 96 por allá creo que, si mi memoria no me falla, vi una máquina de escribir electrónica, que era una que tenía una pantallita como una calculadora antigua. Pero a partir de ese momento es que yo tengo soporte de desarrollar trabajo electrónico. Ustedes dirán, ¿cómo así? Entonces, trabajo electrónico contiene al trabajo en casa, a la oficina virtual, al trabajo remoto, al teletrabajo, y por esto pues debemos saber qué es. Entonces, se define como cualquier actividad productiva, colaborativa, respaldada por una computadora y habilitada por la comunicación en organizaciones altamente distribuidas de seres humanos y o robots o sistemas autónomos. Por ejemplo, un CAT o un CAM, un diseño asistido por computador, una manufactura asistida por computador. En esencia, el trabajo electrónico se compone de actividades electrónicas, ¿listo? Basadas y ejecutadas a través de las tecnologías de la información. Esto es un autor oriental muy reconocido, 2020. Y aquí podemos ver de pronto esas diferencias, ese génesis y ese desarrollo en el mundo moderno. El trabajo electrónico tiene una estructura y unas funciones. Tiene operaciones electrónicas, tiene la interacción del humano con el computador o el ordenador, la interacción del humano con el robot, la integración, la colaboración, la coordinación, el trabajo en redes o el networking, el e-learning y el e-training. E-learning, por ejemplo, en estadios académicos, e-training en estadios laborales. Y vienen un poco de modelos y herramientas. Bueno, sin embargo, el trabajo electrónico dio paso a lo que llamamos al e-business y al e-enterprise, o a los negocios electrónicos y a la empresa electrónica. Podemos ver que en las plantas o en las organizaciones hay diseño electrónico, hay sistemas de información para la planta, hay facilidades de robotización, automatización de procesos. Vemos que también hay equipos de proyectos y entra el teletrabajo, ¿sí? Entendido como una herramienta para poder integrar todo esto. Los grupos que hacen programación, el desarrollo de proyectos, los outsourcing, la cadena de abastecimiento, entre otros. Y esto que llamamos e-business y enterprise da paso al comercio electrónico. Por eso ahora hablamos de órdenes en línea, ventas en línea, transacciones financieras en línea, diseño y personalización de servicios, fuerza de ventas automatizada, y todo esto tiene que ver con pues, las partes interesadas en una organización. Si ustedes recuerdan, hace un año, por ejemplo, uno tenía que ir al banco para hacer X o Y actividades. Hoy en día usted las puede hacer en línea. Uno tenía que ir a la empresa para radicar una cuenta de cobro y era físico y en papel. Eh, Todas esas organizaciones tuvieron que migrar, cambiar sí o sí, o tuvieron que automatizar el proceso administrativo. Como quieran entenderlo, desde una cosa tan sencilla como ir al banco hasta una cosa tan delicada como hacer una transacción internacional en términos económicos. ¿Qué es trabajo en casa? Entonces, primero, definimos que el empleador, dentro de una situación ocasional, temporal y excepcional, podrá autorizar el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía. Esta modalidad de trabajo en casa es diferente al teletrabajo en términos legales, puesto que no exige la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 1222 del 2008 y define como características del trabajo en casa que una persona que tenga la condición de asalariado no se considera teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente como asalariado en su domicilio
o en un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. Bueno, entonces primera distinción. Eh, Trabajo en casa no es igual a teletrabajo. Puede que tenga elementos comunes, mas no es igual. También hay que tener en cuenta que en atención a la emergencia sanitaria COVID-19, el Gobierno Nacional Colombia expide la Circular 041, 2 de junio de 2020, con el fin de establecer los lineamientos sobre el trabajo en casa, modalidad ocasional, modalidad temporal y excepcional, que deben acatarse por parte de los empleadores, los empleados, las administradoras de riesgos laborales y en sí las partes interesadas. Del lado derecho me permití colocar la pirámide de Kelsen, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo primero que nos rige es la Constitución Nacional. Vienen las leyes, los decretos, las resoluciones eh, y vienen unas de orden inferior que son las circulares. Bueno, entonces esto que llamamos trabajo en casa está reglado por una circular. Bueno, ¿cuál es el alcance de la circular 041 del 2020? Pues da los lineamientos básicos, mínimos, para el correcto desarrollo de trabajo en casa, en el marco de la duración de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, siendo de obligatorio cumplimiento para los trabajadores, los empleadores y las ARLs. ¿Qué debo tener yo en cuenta con esta circular? Entonces, aspectos en materia de relaciones laborales. El trabajo en casa implica que la relación laboral y esa facultad subordinante del empleador permanece vigente, como también las garantías laborales, sindicales y de seguridad social. También vemos que los trabajadores realizan sus actividades de manera similar a su función habitual, salvo que por mutuo acuerdo con el empleador se pacten funciones diferentes. No pueden haber disminuciones salariales. Las funciones de este trabajador deben permitirle el descanso para recuperar las fuerzas y compartir con su núcleo familiar. A esto vienen las 8 horas de trabajo, que si recuerdan, por el día de trabajo, el 1 de mayo, son 8 horas para trabajar, 8 horas para socializar y 8 horas para descansar. Digamos que es una regla. Y nosotros como seres humanos necesitamos socializar, ¿no? También vemos que los empleadores deben garantizar la dignidad humana, la igualdad, el acceso a la información, el derecho a la intimidad y privacidad. Los empleadores deben evitar solicitudes por fuera del horario laboral, del contrato laboral. Los trabajadores mantienen, en ese caso, pues tienen las garantías mínimas, ¿no? También vemos que las mujeres, en términos de las trabajadoras, mantienen los lapsos de lactancia. Vemos que también seguirá vigente el procedimiento disciplinario conocido por el empleador y el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el reglamento interno de trabajo sigue vigente, independientemente que estemos trabajando desde la casa, que las obligaciones de las partes siguen vigentes, los derechos del empleador, los derechos del trabajador, las faltas leves, las faltas graves, em, las prescripciones de orden en una empresa, los mecanismos para prevención del acoso laboral siguen vigentes. Y si recuerdan, todo eso está enmarcado en lo que llamamos el reglamento interno de trabajo. También vemos aspectos en materia de la jornada de trabajo. Esta jornada se debe mantener 8 horas. Se pueden hacer horas extra. Recuerden que no podrá exceder las 2 horas diarias, máximo 12 horas semanales, ¿no? También vemos que las partes deben ceñirse a la jornada laboral para garantizar el derecho a la desconexión laboral digital. Entonces, algunas empresas, por ejemplo, lo están haciendo desde el empleador. Le habilitan la nube para que usted acceda de 8 a 5. Si yo quiero subir el reporte, el archivo, la información, ya después de las 5 no lo puedo hacer.
Lo mismo también podemos ver para el trabajador. Ya el trabajador después de las 5 ya no está conectado. Vemos que los empleadores deben promover espacios de pausas activas y de higiene, prevención de la enfermedad, protección, promoción de la salud, descansos mínimos entre reuniones continuas, en la hora de almuerzo, por ejemplo, los break. También vemos que las horas de trabajo al día se deben distribuir por lo menos en dos secciones, con un intermedio que se adapte a la naturaleza del trabajo en casa. Por lo general podría ser el almuerzo. Recuerden que la hora de almuerzo no es remunerada, ¿no? El empleador tiene intermedios adicionales a los del artículo 167. Por ejemplo, cuando vemos el consenso de las partes, puede acumularse la hora del almuerzo para facilitar la preparación de alimentos y la vida familiar. Bueno, se podrían llegar a acuerdos en términos de esa hora entre el bloque de la mañana y el bloque de la tarde. También con esto de la pandemia, si ustedes recuerdan, hemos tenido la necesidad de mover los horarios de trabajo, porque algunas empresas iniciaban a las 8, pero con esto de la pandemia, los protocolos de bioseguridad, entonces resulta que el 33% entra a las 7 de la mañana y hacen todo el protocolo de bioseguridad para acceso, para iniciar su jornada. A las 8 entra el segundo turno, a las 9 entra el tercer turno. Nos han ido partiendo y se ha organizado el trabajo de tal suerte que no tengamos aglomeración de personas al inicio o al final de la jornada. Vemos también que todo lo que se refiere al tema de dirección y confianza, pues está vigente y obviamente también hace parte de ese tipo de organización. También nos dice esa circular que hay una armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal. Entonces, el empleador no puede asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan eh, dentro de esa jornada laboral. Se debe respetar los días de trabajo pactados. Los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria durante la jornada laboral, respetando los espacios personales y de descanso. Hay un tema que sería un tercer eje, son los aspectos en materia de riesgos laborales. Y es que el empleador debe incluir el trabajo en casa en su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de peligros y riesgos. El empleador debe notificar a la ARL sobre la ejecución temporal del trabajo en casa. La ARL incluirán al trabajo en casa en sus actividades de promoción y prevención y pues obviamente darán soporte al empleador. También las ARL harán recomendaciones sobre el tema de posturas, ubicación de elementos de trabajo, riesgos ergonómicos o biomecánicos, el componente de riesgos eh, mecánicos por el uso de una cosedora, una perforadora, entre otros. También vemos que ese empleador debe retroalimentar constantemente a los trabajadores sobre las novedades o el desarrollo de la labor. El empleador debe realizar seguimiento a los trabajadores con base en su salud. También por esto, ustedes muy seguramente han visto, nosotros lo hacemos de manera diaria, debemos reportar o hacer un autorreporte de condiciones de salud, si tenemos tos, si tenemos fiebre, etcétera. Es más, en algunos casos esos aplicativos o esas apps están desarrolladas en conjunto con las ARLs. Los trabajadores deben cumplir en casa las normas, reglamentos, instrucciones del sistema de gestión, seguridad y salud. Suministrar información sobre cualquier cambio en su estado de salud que afecte o pueda afectar su capacidad de trabajo. Es deber de los trabajadores participar en la prevención de riesgos laborales mediante los comités paritarios de seguridad y salud o los vigías si la empresa es menor a 10 trabajadores. Eh, y por aquí vemos que el empleador debe dar a conocer a los trabajadores los mecanismos de comunicación para reportar cualquier novedad derivada del desempeño del trabajo en casa. Por eso ahora ya es común que yo llamo al teléfono fijo de la empresa, marco la extensión y esta extensión me canaliza al coordinador de seguridad y salud, por poner un ejemplo.
También las ARL deben ajustar los FURAT, formatos únicos de reporte de accidente de trabajo, teniendo en cuenta pues esto que llamamos trabajo en casa y ya se han dado accidentes de trabajo que pueden suceder en la casa. El Comité de Convivencia Laboral sigue vigente y también debe facilitar los mecanismos o los canales para reportar las quejas, peticiones, observaciones de los trabajadores. Y aquí vemos una definición en términos generales de teletrabajo. Entonces, tiene múltiples facetas jurídicas, por eso hay que tenerlo claro. Puede desarrollarse como una actividad empresarial, como una prestación de servicios, como trabajo autónomo, como un contrato de cooperación, incluso como un contrato de trabajo descentralizado. Tiene por objeto considerar el teletrabajo como en su modalidad de relación de dependencia, sin perjuicio de lo que podamos tener en cuenta con, con- con lo que podría ser un contratista, ¿no? Hay que de pronto tener claridad ahí. Eso lo dice la OIT. También vemos que el teletrabajo permite, primero, el teletrabajo no es nuevo. Algunos autores hacen referencia a trabajo remoto desde 1500. También vemos que con las guerras del siglo pasado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tienen una igualdad de género propiciada por el componente de la guerra. Por ejemplo, aquí vemos el famoso We Can Do It, posguerra o final de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres están en la planta, por eso tienen overol, por eso la pañoleta no es en sí la pañoleta, es una valletilla, riesgo mecánico. Y pues tienen la fuerza, tienen el poder para hacer las cosas, tienen el poder económico y por eso hablamos de la generación de los baby boomers. Cuando vuelven los hombres, las mujeres tienen igualdad de condiciones o hasta mejores condiciones que los mismos hombres. En Colombia, en el año 2008, se expide la Ley 1221, define la modalidad laboral de teletrabajo. Se definen tres modalidades. El teletrabajo, con base en nuestra legislación, es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo. Esto debe quedar muy claro. Contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación, TICs, para el contacto entre el trabajador y el empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Para el año 2012, nosotros como país sacamos el decreto 0884, el cual reglamenta el teletrabajo y se crea una comisión asesora para teletrabajo, integrada por personal del Ministerio de TICS, por el personal del Ministerio de Trabajo y busca promover la adopción del teletrabajo como una modalidad laboral en el país. Se firmó un pacto por el teletrabajo. Esta comisión presentó un documento que se llamó el Libro Blanco, es una guía para implementar teletrabajo en Colombia y pues es una herramienta metodológica muy buena y vigente en este momento. Para Colombia, pues esa forma de organización trae o tiene múltiples ventajas, ¿no? Ventajas, por ejemplo, en términos de ahorro de tiempo para los trabajadores, ahorro de pronto arriendos o el tema de inmuebles para los empleadores, por poner algunos ejemplos. El manejo del tiempo para los trabajadores, por ejemplo, en el tema de las mujeres, mejora su relación o su dinámica si llegamos a ver el caso de hijos. Y dentro de esas modalidades de teletrabajo, entonces la primera es teletrabajador autónomo. Es aquel que desarrolla sus actividades en el domicilio o sitio específico, trabajando siempre por fuera de la empresa y acudiendo en algunas ocasiones a las instalaciones de esta. Segundo, teletrabajador móvil. No tiene un lugar de trabajo establecido. Las TIC y los dispositivos móviles son sus herramientas primordiales para desarrollar sus actividades. Un posible ejemplo, que antiguamente era trabajador, ahora podemos verlo como teletrabajador móvil, son los visitadores médicos. Podría ser un ejemplo. Y tercero es el teletrabajador suplementario.
Este es como eh, mitad y mitad, ¿sí? Labora 2 o 3 días a la semana en el hogar y los 3 días restantes lo hace en la oficina. Podríamos decir, entre comillas, un tiempo compartido. Aquí vemos que el objeto de la ley es promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo con base en las TICs. Y actualmente, pues, vemos una definición de la RAE. Dice que trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir las cargas laborales asignadas. Entonces, pues este ya de pronto no es desde la legislación colombiana, nos da una visión más amplia, pero también podemos ver cómo con la pandemia, eh, esto que llamamos trabajo en casa, teletrabajo, las dos, trabajo electrónico, pues ha ido tomando fuerza a nivel mundial. Aquí vemos en la gráfica cómo en algunos países empieza a notarse esa fuerza que toma el trabajo electrónico en las organizaciones y en los países. También hay que verlo a futuro, ¿no? Esto seguirá tomando una dinámica, buscando resolución de nuevas posibilidades, tanto para el empleador o el trabajador o el mismo consumidor. Bueno, pues con esto termino y cedo la palabra a Jesús. Julio, muchas gracias por tu participación. En este momento, pues, le doy paso a Mónica Hoyos, que nos hablará también de un tema muy interesante. Así que, Mónica, te doy la palabra en este momento. Puedes activar tu micrófono y ya puedes compartir pantalla. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Ven, es que no sé por qué no me permite activar por acá la cámara. Me tocó entrar por otro lado y no me deja activar la cámara. ¿Qué será? ¿Y será que me permites para...? Ah, bueno, ya, por acá puedo compartir. Bueno, no sé por qué no me deja activar la cámara. Le doy gracias a todos por estar aquí, por permitirse en aceptar esta invitación. Es una invitación realmente que la hacemos con un objetivo muy importante y es podernos sensibilizar un poco más acerca de lo que está ocurriendo con relación al trabajo remoto o el trabajo en casa. Entonces, a las personas que están conectadas, tenemos 73 asistentes en este momento. Quiero invitarlos a algo, por favor, todos allí desde casa. Sé que están muy atentos a esto. Los invito para que se desconecten un poco si están trabajando desde otro computador, si están revisando sus celulares, si están viendo televisión al tiempo. Quiero que se enfoquen en este momento, en esta actividad, para que podamos realmente sacarle mucho gusto y que ustedes puedan llevarse información que posiblemente conocen, pero que necesitamos refrescar. Entonces los invito a que se conecten con este instante. Vamos a hacer un stop desde una práctica que se llama mindfulness. Vamos a soltar lo que estemos haciendo y nos vamos a permitir tomar 2 respiraciones profundas. Luego vamos a observar una parte de nuestro cuerpo. Quiero que lleven su atención a sus manos. Van a llevar la atención a sus manos. Y quiero que sientan sus manos, que sean conscientes de sus manos, que traten de sentir la temperatura del lugar en el que están a través de sus manos, que se permitan ser conscientes de sus manos, que ocupan un espacio tan pequeño de su cuerpo, pero que cumplen funciones tan importantes. El hecho de acariciar, de dar, de trabajar, de crear, de recibir. Hágase consciente del poder de sus manos. Y Julio lo decía ahorita, hay unos escritos bellísimos de la transformación. ¿Cómo fue la mano la que transformó al hombre a través del trabajo? Agradézcale a sus manos en este instante. Y ahora vamos nuevamente a inhalar profundamente
y soltamos y proseguimos. El stop es soltar lo que estamos haciendo, tomar 2 respiraciones, observar una parte de nuestro cuerpo o atender uno de nuestros sentidos o nuestros pensamientos o emociones, y la P es proseguir. Entonces, ahora, ustedes están viendo en mi pantalla, están observando que hay un código. Necesito que ingresen a ese código, por favor. Necesito que ingresen a ese código que está ahí. Vamos a buscar, y para eso necesito que cojan sus celulares, www.menti.com. Cuando entren ahí a www.menti.com, van a colocar este código y van a responder la pregunta que está ahí. ¿Cómo se ha sentido trabajando desde casa? Va a tener 3 opciones, digamos 3 opciones, no, tiene 3 posibilidades de respuesta. Expréselo a través de una emoción. Expréselo a través de cómo se ha sentido ustedes trabajando desde casa. Entonces los invito ya a que hagan esto, por favor. Vayan a www.menti.com, digiten este código 3347414. Cuando ya lo hayan realizado, me dan un segundito, que quiero mirar cómo nos fue. Por favor, vamos a hacer esto. Los invito para que hagan esto, vayan y revisen desde voy a mirar a ver cómo nos fue. En un segundo, por favor. Oh, qué bien, súper, maravilloso. Voy a dejar de compartir un momentico acá para poderles mostrar las respuestas. Sigan compartiendo, porfi, sigan. Eso, excelente. Muy bien, me encanta. Me encanta. Denme 2 segunditos, les quiero mostrar cómo nos ha ido con esas respuestas. Cómo nos han ido con esas respuestas, para que ustedes lo puedan ver, para que veamos cómo nos fue con estas respuestas. Ok. Ok. Listo, se los voy a proyectar acá para que vean sus respuestas. Ay, perdón, me iba a abandonar. Aquí están sus respuestas. Aquí están sus respuestas. Hay gente que dice feliz, otros dicen estresado, tranquilo, bien, triste, cansada, muy bien, cómodo, cansado, súper. Vemos también muy agradable, mejor alimentación, mejor calidad de vida, muy productiva, agotado, sobrecarga, tranquilo, relajante, regular. Me duele la espalda. ¡Wow! ¡Qué bien! Esto que ustedes están colocando y que están viendo acá es el reflejo de muchas de las personas que están asistiendo, que están trabajando desde casa. Muchas personas se sienten felices, muchas personas se sienten que están, mejor dicho, súper conectados en este momento. Se sienten que realmente, pues se sienten sumamente felices por estar trabajando desde casa, mientras que otros se sienten sumamente agotados. Otros dicen 50-50, peleando con mi esposa. Gracias. Esto nos va a servir muchísimo. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y pues los invito entonces a este viaje por esta sensibilización, como les digo, más que todo para que recordemos la importancia de volver a lo humano, que cada vez nos desconectamos un poco más desde lo humano. Entonces, vamos a comprender unos criterios psicosociales. Ustedes no sé si se dieron cuenta que el año pasado salió la circular 0064. Esta circular, ¿qué nos decía? Nos decía que habían unas acciones mínimas de evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, de promoción de la salud mental y prevención de los problemas y trastornos mentales en los trabajadores en el marco de la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Bueno, denme un segundo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos dice que hay unas acciones mínimas de evaluación y es donde todo el mundo se empieza a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la aplicación de la batería para la identificación de los factores asociados al riesgo psicosocial. ¿Va a ser presencial? ¿No va a ser presencial? Ya después nos aclaran que no vamos a hacer aplicaciones presenciales, que definitivamente tenemos que estar muy atentos a lo que el ministerio nos coloque en su plataforma a través
del fondo, especialmente que nos hablen de cuál va a ser la herramienta que el ministerio va a aprobar para hacerlo de manera online, que están esperando también revisar todo el tema de seguridad de la información, están en ese trabajo. Pero les quiero decir algo también muy importante. Con relación a la pandemia, empezamos a darnos cuenta que estábamos en un entorno VUCA. Yo creo que ustedes han escuchado un poco esa palabra. Y el entorno VUCA habla de que básicamente estamos viviendo un momento que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ustedes y yo lo sabemos. Cuando el año pasado, que ya vamos a buscar un año, nos dicen, llegó el COVID a Colombia y que lo veíamos por allá muy lejos y que fue en algún momento también donde hubo negación, hubo muchas veces muchísimo miedo, que todavía sentimos un poco de miedo frente a eso, pero nos generaba mucha incertidumbre. Veíamos un ambiente muy complejo y ambiguo. Empezamos también a tener unas reacciones emocionales frente a esto y también unos pensamientos enfocados hacia esto. Miedos, el miedo especialmente hacia el futuro, la incertidumbre que estábamos pasando, las situaciones de las empresas, todo lo que estaba ocurriendo. Eso nos lleva a que realmente darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo dinámico, cambiante, un mundo que nos adelantó 10 años a la tecnología. Muchas empresas estaban esperando en 10 años, 8 años, empezar a trabajar un poco más el tema de trabajo remoto o teletrabajo, y ya les tocó empezar a manejarlo. Se adelantó 10 años la tecnología, el futuro llegó, está aquí, para mostrarnos las nuevas herramientas tecnológicas y las nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, muchos no estamos preparados o muchos no están preparados para eso. Por eso se hace tan importante que volvamos a estos elementos asociados especialmente a lo básico, a lo práctico, a lo que nos hace felices. Empieza a ver ese entorno VUCA y empezamos a tener temor, preocupación, miedo por el contagio, más asumido esto al aislamiento social y empieza a tener un impacto en la población trabajadora. Se manifiestan altos niveles de estrés, cambios en el estado de ánimo, personas que pasan de la depresión, la ansiedad, la euforia o la felicidad excesiva y también se empiezan a presentar crisis emocionales. Adicionalmente, cambios en el comportamiento, personas que aumentan el consumo de alimentos o lo disminuyen, o personas que empiezan a consumir alcohol o empiezan a tener mayor consumo de sustancias psicoactivas, a dormir más o a tener hasta alteraciones en el sueño por todo este mundo incierto, por este VUCA. Y también se empiezan a tener situaciones asociadas al duelo. Quienes viven el duelo, quienes acompañan el duelo, empieza a verse una necesidad. Este es el panorama en el que nos estábamos encontrando. Sin embargo, es importante destacar que también encontramos personas resilientes, personas con la capacidad y organizaciones resilientes, que tienen la capacidad rápidamente de adaptarse al cambio. Ahorita nos decía Julio, las power skills o las competencias blandas son las que también van a determinar el futuro y el presente de las personas. Y una de las competencias que se exigen en este momento es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es esa capacidad de adaptación al cambio, porque el cambio es lo constante, es lo permanente. Entonces, nos damos cuenta que encontramos empresas que tienen unas situaciones mucho más difíciles, se le hace más difícil poder afrontar estos cambios, otras que rápidamente afrontan el cambio, empiezan a manejarlo y salen avante. Sin embargo, también pues, las personas pasan igual. Vamos a depender de muchos elementos de aprendizajes, de estilos de personalidad, de muchas creencias y muchas situaciones asociadas al entorno para afrontar estas situaciones. Ocurre que en Colombia tenemos muchas resoluciones y es importante pues, dejarles claro que estas solamente las que voy a tomar. La resolución 26 de 2008, donde se habla de la importancia de identificar, evaluar, intervenir, monitorear permanentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Esto ocurre en el 2008. Se habla de la importancia de esto, se invita y se hace una reflexión muy importante del psicólogo, especialmente pues que el que debía hacer este trabajo era un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y se empieza a hablar de la importancia del factor de riesgo psicosocial. Sin embargo, 2 años antes, a través de la Ley 1010 del 2006, hablamos de la importancia de prevenir, corregir y sancionar cualquier conducta asociada al acoso laboral y también por las implicaciones de los factores psicosociales. Luego, en el artículo 9 de la Ley 1616 habla que la importancia de las administradoras de riesgos laborales, mantener actividades de promoción y prevención
ay, perdón, ahí quedó mal, está mal escrito en el artículo, lo copié textual del artículo, ahí lo tienen mal, uno promociona la salud y previene la enfermedad, es un error de donde lo tomé. Entonces, prevenimos la enfermedad y promocionamos la salud y generamos estrategias y programas y acciones o servicios que realmente van a ir a promover la salud mental y prevenir el trastorno mental. Y luego con la resolución 2404, que está recién estrenadita, nos habla de la importancia de adoptar la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales. ¿Por qué les digo les muestro este marco? Porque independientemente, si en este momento no se están haciendo las aplicaciones que solicita el ministerio a través de la aplicación de la batería de los cuestionarios para la identificación de los factores asociados al riesgo psicosocial, no significa que no podamos seguir haciendo evaluación. Y especialmente quiero que vayamos a la acción, a la importancia de seguir promoviendo la salud mental, a la importancia de prevenir tanto los problemas mentales como los trastornos mentales que están surgiendo en el trabajo. En el mundo, el país con más suicidios laborales es Japón. Koroshi se llama el país. Pero estamos evidenciando en nuestro país también suicidios laborales. También estamos evidenciando suicidios a causa de tanta presión y de tantas situaciones que se están viviendo dentro de nuestra población. Dicen que somos el país más feliz del planeta, pero va en contravía con los resultados que salen muchas veces de salud mental. Estamos teniendo situaciones muy complejas de ansiedad y de depresión. Entonces, es muy importante indicar, por ejemplo, que debemos seguir trabajando acciones de intervención. Tenemos que seguir haciendo estas acciones desde la promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales en el trabajo. Ustedes y yo hemos escuchado todo el tiempo que nos hablan acerca, pues lógicamente, la importancia de la jornada laboral, que debe ser de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, que en ningún momento, pues que las horas extras diurnas o nocturnas pueden exceder las 2 horas diarias y 12 semanales. Sin embargo, cuando yo hablo con las empresas, las personas de las empresas me dicen, Mónica, estoy trabajando más tiempo del estipulado. Estoy trabajando 10 horas, 12 horas, no logro desconectarme, no tengo una rutina, se me está acumulando más el trabajo, no sé cómo manejarlo, me estoy sintiendo mucho más desgastado, mucho más desgastada, no estoy teniendo tiempo de calidad con mis hijos, me estoy estresando mucho más de lo habitual. Aquí es muy importante que garanticemos la desconexión laboral, que por favor el manejo del WhatsApp, de estar mandando mensajes, de estar mandando correos electrónicos a horas que no son apropiadas, en donde el trabajador sigue pensando en su trabajo apenas se desconecta, que sigue teniendo esa angustia por su trabajo, por las tareas que deja de hacer. Aquí hay dos elementos también muy importantes. Ojo, debemos seguir trabajando en la gestión del tiempo, en la gestión consciente del tiempo, cómo están las personas usando el tiempo, cómo las personas están organizando sus rutinas, cómo estamos contribuyendo a ese equilibrio, ¿sí? Otro elemento muy importante es mantener las cargas habituales del trabajador, no poner actividades o funciones de más, porque muchas veces, claro, las empresas necesitan que se hagan apoyos en momentos de alta productividad o en momentos donde sabemos que se hace necesario, pero no empezar a ponerle más cargas al trabajador de las que ya venía estipuladas en el trabajo presencial. Realizar pausas activas y descansos mínimos entre reuniones. Uno ve que la gente no se está parando del computador, que las personas están evitando las pausas, que les decimos es el momento de la pausa activa y no está tomándose la pausa, no se está tomando ese descanso. Entonces, es fundamental que las empresas empecemos a ser más conscientes y ustedes y yo como trabajadores, hacernos conscientes de que debemos hacer esa pausa activa por amor propio, porque no lo estamos haciendo. Y luego estamos acumulándonos de tensiones musculares, de dolores de cabeza, de vértigo, de una cantidad de situaciones asociado también a que no estamos permitiéndonos el cuerpo descansar o que se haga una pausa también mental que nos desconecte. Fomentar el autocuidado, muy importante. Pero esto yo lo veo también como un reto para nosotros como colombianos, porque
Yo siempre, es un término que he utilizado y siempre digo, los adolescentes tienen el síndrome de las 3 I. Se creen invencibles, inmortales e infértiles. Pero el problema es que los adultos seguimos creyéndonos igual que un adolescente. Creemos que lo malo le pasa es al otro. Creemos que lo malo le ocurre es al vecino, pero nos puede pasar a nosotros. Y no nos estamos cuidando. Y no estamos yendo a lo básico. Lo básico también en llevar la importancia de que la gente se sepa alimentar de manera saludable, que las personas hagan ejercicio, que las personas mediten, que las personas tengan una higiene del sueño adecuado, que las personas logren entrar en estados de flow. No flow del reggaetón, pero sí ese flow asociado a la palabra, un término que hizo Csikszentmihalyi Hayek, que trabaja desde la psicología positiva, es búscate estados de flow, de que te desconecten, que sientes que el tiempo se va volando porque te lo disfrutas. ¿Cuántos de ustedes están en una actividad donde es maluca, difícil, se hace un poco prolongada y ustedes dicen, ay, ¿esto cuándo va a pasar? Y empiezan a mirar el reloj. Las actividades de flow son en aquellas que disfrutas muchísimo, que te logras desconectar y que empiezas como a sentir que estás en un estado de vivir, de plenitud. Hay que también, aquí ya Julio lo decía, la distribución del trabajo en al menos 2 sesiones, no voy a hablar mucho de eso, y muy importante, aquí en la armonía, en la armonización de la vida laboral, personal y familiar, no asignar cargas de trabajo diferentes a las que corresponden dentro de la jornada laboral. El empleador deberá respetar los días de trabajo pactados y evitar solicitudes los fines de semana, ya los había dicho, los correos electrónicos y los mensajes de texto, derecho al descanso, al ocio y al buen manejo del tiempo. O sea, tenemos que seguir enseñándole a la gente que maneje el tiempo. El robador más importante en este momento es el celular. La gente pierde tiempo a través de ese robador de tiempo que es el celular. Horas y horas pegados de un celular viendo Facebook, redes sociales, chismoseando los estados de la gente. Aprovechemos ese tiempo para hacer actividades de flow que nos permitan disfrutar y que sean muy productivos, leernos un libro, caminar, hacer algo que realmente nos fortalezca. También, muy importante, recordemos que las empresas tienen que estar haciendo un censo del capital humano con comorbilidades persistentes y estar muy atentos a estas personas. Nuestro país es un país hipertenso, diabético, obeso. Es un país donde realmente no tenemos buenos hábitos y eso no lo ha generado la falta de conciencia del amor propio. Entonces, muy importante que empecemos también a enseñarle a estas personas las prácticas de autocuidado y mutuo cuidado y enseñarles también a las personas sanas a que se cuiden, que esperar a que se enfermen, a que el sedentarismo, la falta de inactividad física nos lleve a tener sobrepeso y nos lleve realmente luego a una obesidad que se tiene que tratar como una enfermedad, como una diabetes y una hipertensión y que nos pone también en un riesgo de síndrome metabólico y de muchas otras cosas. Entonces, importante el trabajo de promoción de la salud. Yo soy enfermera jefe y psicóloga, como les decía, y siempre para mí mi línea ha sido la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Si uno empezara, por ejemplo, con esto mucho antes, ¿por qué nos dio tan duro en nuestros países? Por esas malas prácticas y también por las comorbilidades que se tienen. Igual, muchas personas se fueron, ya no están con nosotros, pero sería otro tema para hablar en algún momento frente a temas de duelo y especialmente pues temas asociados a la muerte. Respetar las incapacidades médicas, mantener medidas especiales del capital humano y especialmente estar muy, sobre todo los que también tienen alta vulnerabilidad. ¿Qué se espera en la pospandemia? Pues esperamos en la pospandemia seguir trabajando en temas de salud mental, de salud física, de salud relacional. Con quién te estás relacionando, cómo son tus relaciones positivas, son relaciones que te suman a mantener también un equilibrio emocional. La inteligencia emocional se convierte en un tema importantísimo, tanto que cuando Jesús les decía que yo tengo estudios prospectivos, cuando yo hago revisión prospectiva de año 2030, 2040, la inteligencia emocional es una de las power skills que se necesitan para el presente y el futuro. Y la resiliencia. Tenemos que trabajar eso en las organizaciones, la alimentación saludable, la higiene del sueño, el manejo del tiempo, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de tener un liderazgo transformacional, de poder dirigirnos a crear escenarios distintos. Entonces, hay unos actores muy importantes, los jefes,
cómo están haciendo su trabajo, cómo están haciendo el seguimiento, cómo están realimentando a sus colaboradores o trabajadores, cómo están haciendo ese acompañamiento virtual. Mucha gente me dice, no, desde que estoy trabajando remotamente, lo que me pide el jefe, pero no tengo posibilidad de hablar con él. Importante hablar con su gente, que sientan que están ahí. No, ya no son puertas abiertas, sino pantallas abiertas. ¿Sí? Que se sientan que están ahí, que pueden hablar, que pueden acceder, que tienen también, es la importancia del apoyo social, que hay personas que están pasando por momentos muy difíciles, que sientan que el jefe los está acompañando, que hay cohesión de equipo, que uno se puede realmente respaldar en los compañeros para hacer las cosas, que puede contar con los compañeros para hacer las cosas, aquellas cosas que se le están dificultando. Julio también nos decía ahorita, tenemos diferentes generaciones en las empresas, ya los tradicionales son aquellos que son los fundadores, pero los baby boomers, ¿sí? Los baby boomers que son personas que muchas veces son aquellos que están esperando pensionarse y que muchas veces les dificulta el acceso a la tecnología o manejar ciertas herramientas tecnológicas. ¿Cómo lo están haciendo? Fuera de eso que están en casa trabajando, el estrés por no saber manejar una herramienta tecnológica. Y partimos de que todo el mundo entiende igual que uno. No. ¿Cómo lo estamos haciendo? Jefe, ¿eres un líder transaccional o estás siendo un líder transformacional? ¿Cómo estás? Y es muy importante mirar ese seguimiento que se está haciendo, cómo se está retroalimentando frente a los objetivos que se están esperando, los indicadores. Importantísimo también el trabajador. Esto no es solamente para la empresa, es para usted. ¿Usted cómo se está cuidando? ¿Está haciendo sus pausas activas? ¿Se está alimentando de manera consciente? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está meditando? ¿Está teniendo buena higiene del sueño? ¿Está teniendo buenas prácticas en sus rutinas? Nosotros como trabajadores somos responsables de esas prácticas de autocuidado y también de levantar la mano cuando tenemos ciertas dificultades para hacer las cosas. Tenemos que también estar informando. O si tengo alguna condición de salud, tengo que hablar de ello, tengo que ser honesto frente a eso. La familia importantísimo. Muchas empresas actualmente estamos trabajando por los temas extralaborales. La familia también que está recibiendo un impacto tan fuerte a través del COVID-19, el hecho de estar en casa, de no ir los niños a estudiar, de ver también los conflictos que se dan entre las parejas, el hecho de no poder disponer de los espacios que tenían antes para jugar, para correr, tantas cosas, hay que volver también a la familia. Cuando volvemos a la familia, cuando estamos con el trabajador, yo siempre digo, cuando uno trabaja en estos temas, uno cuando es un trabajador, no es solamente el trabajador, es la familia. Y una familia impacta a una comunidad. Y las ARLs, por supuesto, que juegan un papel tan importante. Entonces, con esto les quiero decir, el ministerio que nos dijo que la batería no la podemos aplicar mientras pasa esta situación presencial, que tenemos que esperar a que sea virtual para que lo podamos realizar. El ministerio nos señala que debemos estar atentos a la página de ellos para que nos digan, listo, aquí ya está la herramienta, con seguridad la información, me parece que está bien. Sin embargo, nosotros podemos también tener algunos otros elementos para poder realizar tamizajes, estar atentos, no podemos esperar a tener solamente esto, estar atentos para el manejo de estas situaciones que nos surgen, con muchas que nos están surgiendo y que, les cuento, después de la pandemia es donde vamos a ver los efectos secundarios a esto, el estrés postraumático, las situaciones de duelos no resueltos, las crisis económicas, las familias separadas, las enfermedades también asociadas a pues estas situaciones que se vienen presentando. Entonces, muy importante saber que hay referentes de evaluación, que es parte de lo que les queremos hoy compartir desde el ICONTEC para poder hacer esa revisión y que siempre tenemos que hacer acciones de promoción de la salud. Siempre. Esa es nuestra fundamentación desde las organizaciones, porque esperar a intervenir sale muy costoso. Aquello que nosotros invirtamos, tenemos que ser conscientes de que requiere también una reinversión, o sea, tenemos que saber que lo que invertimos tiene que tener un retorno, ¿cierto? No podemos estar también con nuestros presupuestos haciendo una cantidad de cosas que yo les digo, y me disculpan si alguno, si alguno no está de acuerdo conmigo. Uno a veces contrata coach, contrata una cantidad de personas para que hagan actividades outdoor, creando un bienestar inmediato, ¿sí? Que se aman, se adoran, a los 3 días, 4 días vuelven a estar igual. Las personas de la organización, para mí es muy importante el bienestar acumulado. ¿Y cómo creamos bienestar acumulado? Desde la conciencia del ser.
y caemos en las modas también. Entonces, para nosotros también saber que hay un retorno en la inversión, sepamos en qué lo invertimos. Pilas con eso, porque el dinero también es limitado en las organizaciones. Entonces, sepamos hacia dónde lo vamos a dirigir. Hay muchas actividades interesantísimas ahorita para fortalecer la salud mental y especialmente también para estimular a que los trabajadores se hagan responsables de su salud. Y quiero dejarlos con esta frase: cada mañana nacemos de nuevo, lo que hagas hoy es lo más importante. Es una frase aguda. Ustedes y yo nacimos hoy. Hoy decida cómo quiere vivir su día. Hoy decida cómo quiere transitar su día. Si estar en un estado sencillamente de angustia o buscar posibilidades de flow. Sé que para muchas personas es difícil estar en este momento, pero a veces nos quedamos tan anclados al pasado que creamos una tristeza profunda que nos arraiga en una depresión, o estamos tan enfocados hacia el futuro que creamos muchos miedos que nos llevan a la ansiedad. Tratemos de vivir el hoy, este momento, porque este momento es lo más importante que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver si ya logro activar mi cámara. Entonces ya creo que sí, J-Bone. Exacto. Bueno, Mónica, pues te agradecemos. Creo que ha sido una conferencia de gran provecho para todos nuestros asistentes. Y como lo dices, voy a darle la palabra en este momento a Ivonne Mariño. Ya me puedo ver, no lo puedo creer. Sí, ahí te vemos. Perfecto. Listo. Bueno, Ivonne, bienvenida. Te doy la palabra en este momento. Puedes activar tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Mónica, Julio, que realmente son pues los expertos en este tema. Denme un segundo, ya voy a pantalla. Y bueno, me confirman si ya la están viendo. Perfecto. Perfecto, ahí vemos tu pantalla. Listo. Bueno, denme un segundo. Yo quería compartir también mi cámara como para hacer la cosa un poquito más. Pero se me perdió. Bueno, no, definitivamente creo que cuando se comparte y si uno ya no tiene la camarita encendida, ya, bueno, se pierde la posibilidad. Pero bueno, primero que todo agradeciendo a todos los asistentes pues por su tiempo, por haber acudido a digamos, a nuestra invitación, a nuestro llamado. Realmente, como han podido dar cuenta, digamos que esto fue más como un espacio, digamos, donde reforzamos o traemos a colaborar que existen, por ahí están rondando, que de pronto tenemos inconvenientes como organización, y simplemente lo que hicimos fue traerlos a esta horita y media, pero con el fin, obviamente, que ustedes que son parte de su organización y seguramente si están acá incluidos en esta charla es porque de alguna manera o les preocupa el tema, colaborador, ¿cierto? Yo soy un colaborador, me preocupa el tema de cómo mejorar mis condiciones laborales o mis condiciones de trabajo si estoy trabajando desde mi casa. También me preocupa de pronto, tengo incertidumbre frente a lo que pueda a darse en el futuro ahorita que empezamos el espacio o bueno, el tiempo post pandemia, o de pronto soy un colaborador de una organización que está inmerso en el tema de, por ejemplo, HSQ o profesional, digamos, relacionado con todo el tema de recursos humanos y me angustia y me preocupa, digamos, cómo como organización le doy herramientas a esos colaboradores pues para que digamos, den lo mejor de sí y puedan trabajar de la mejor manera bajo esta nueva modalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que es claro para todos que el trabajo remoto llegó para quedarse. Si bien el gobierno nacional, como ya han visto, ha regulado, tiene muy regulado y de manera muy clara el teletrabajo, el trabajo remoto apenas está como empezando digamos, formalizarse. Obviamente la pandemia fue un empujón bastante fuerte pues para que todas las organizaciones o aquellas que de pronto ni siquiera lo habían considerado lo empezaran a considerar sus actividades. Hay organizaciones que les ha ido muy bien, hay otras que de pronto tuvieron dificultades al principio.
Entonces, realmente, Icontec, digamos, por medio de una oportunidad que recibimos el año pasado, de hecho, de evaluar las condiciones de trabajo de estos colaboradores que están como comenzando en este cuento de trabajo remoto, nos surgió una idea y realmente esa idea se basa en que hemos visto o sabemos la importancia que tiene el hacer el monitoreo de las condiciones de trabajo bajo esta nueva modalidad, ¿sí? Y adicionalmente al monitoreo, pues hacer su análisis, ¿cierto? De los efectos, las implicaciones, pues partiendo de la base que el empleador es el encargado de hacer el control y seguimiento en temas como las relaciones laborales, las jornadas de trabajo, el ambiente laboral, si bien, digamos, estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, como lo mencionaba Mónica y Julio, ya tenemos, digamos, otros factores que están de pronto actuando en nuestra mente, en nuestro espacio, en nuestro ambiente laboral, al mismo tiempo que de pronto nosotros estamos trabajando, cosa que de pronto no pasaba cuando estábamos en las oficinas, ¿cierto? Que de pronto yo llegaba a mi lugar de trabajo, a mi oficina, y ya sencillamente era como un cierre mental a todo lo externo. Entonces, digamos que obviamente el empleador tiene que estar muy consciente que también es el encargado de hacer el control y seguimiento de esa armonización de la vida laboral, personal, familiar en uno, ¿no? También muy importante, temas en seguridad y salud en el trabajo. Y digamos que como última parte, no sin ser menos importante, todo el tema de cómo los trabajadores, pues, o sus colaboradores están llevando a cabo sus actividades, ¿cierto? Uno de los problemas más, digamos, latentes que se vio al principio de la pandemia es que muchas personas no estábamos, digamos, adecuadas a, por ejemplo, llevar a cabo una reunión de manera virtual, de pronto llevar a cabo grupos, por ejemplo, en plataformas, donde en el grupo yo manejaba todo en la nube, donde yo no tenía que estar cada rato, no sé, de pronto correos, mandando correos, de pronto era muy fácil sencillamente irme a la otra oficina y conversar con mi compañero acerca de un tema específico. Ya ahorita digamos que es todo videoconferencia y digamos que en ese punto, digamos que también nos hemos visto obligados a aprender a trabajar de esa manera, ¿sí? Si bien los últimos datos nos indican que la productividad en las organizaciones, por lo menos pues, a nivel mundial y en Colombia, sobre todo ha aumentado, la eficiencia no. Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de que de pronto el trabajador o el colaborador ha logrado hacer todas sus tareas asignadas o sus funciones, pero por el tema del trabajo en casa y por otras obligaciones que están inmersos en ese espacio, lo logra hacer, pero de pronto no las mismas 8 horas o 9 horas que estaba acostumbrado en su oficina. Y esto obviamente ha traído problemas o se espera, ¿sí? Problemáticas como el incremento de niveles de estrés, que ya está sucediendo, lo vimos ahorita en el ejercicio que hizo Mónica, donde la mayoría de los sentimientos que expresamos fue como, de pronto no los llamemos negativos, pero sí preocupantes, ¿cierto? Que estamos estresados, que estamos preocupados, que tenemos unos niveles altos de incertidumbre, de ansiedad, y esto obviamente va a conllevar pues a el incremento de incapacidades, por ejemplo, eh, que de pronto antes, no sé, las organizaciones, habrá algunas organizaciones que estaban acostumbradas a recibir incapacidades en temas netamente físicos, de pronto ahorita ya tienen que ver más con el tema de estrés y mental, ¿cierto? Que en últimas obviamente va a afectar el ambiente laboral, porque así yo no esté con mi compañero frente a frente, digamos que ese estrés, esa ansiedad se va a denotar de pronto cuando me llaman y de pronto respondo mal, de pronto estoy con estrés, de pronto no escucho de pronto lo que de pronto me querían decir de la manera que me lo dijeron, sino yo lo entendí de pronto a mi modo de ver, o de pronto si un compañero no me mandó o no hizo su parte del trabajo, yo lo que tiendo a pensar es que de pronto fue irresponsable o que de pronto no le dio la importancia que ameritaba el tema. Y vamos y miramos y de pronto fue que, no sé, el compañero no es tan diestro en emplear la plataforma, en emplear medios tecnológicos, o tuvo un problema familiar que no, mejor dicho, que no dio espera. O sea, hay muchas cosas ahí que realmente van a entrar en juego. Y en este periodo post-pandemia,
Esperamos que se den todas esas implicaciones que si bien este año tal vez se han dado y de pronto estamos más concentrados en el hecho de que pase la pandemia, de que llegue una vacuna, de que se solucione, de que podamos salir a la calle, pero obviamente esto va a ser un factor relevante en las organizaciones a tener en cuenta durante este año y bueno, en los próximos años. Por ello, digamos que Icontec, viendo toda esta necesidad de las organizaciones, y inclusive para la misma nuestra organización Icontec, lo que queremos es presentarles un servicio, ofrecerles un servicio donde Icontec sea ese evaluador o ese ente que haga un diagnóstico de 4 dimensiones que nos parecen como más importantes o que nos parecen que agrupan todos esos aspectos de pronto preocupantes en este momento. Como lo vieron en esta charla, el psicosocial es súper importante, biomecánico, todos los temas de salud y seguridad en el trabajo, tal vez de pronto que el colaborador esté consciente de su esquema de seguridad y salud en el trabajo que tiene su organización. Tal vez de pronto antes un colaborador iba a hacer su trabajo y de pronto no sabía ciertos lineamientos, no tenía esa información. Ahora del trabajo en casa sí va a ser, digamos que primordial. Y por último, no sin ser menos importante, la seguridad informática en casa. Lo llamamos así, pero digamos que este módulo va más allá de conocer cómo el colaborador de pronto hace uso adecuado de las herramientas informáticas pues, que tiene en su casa para uso de la organización para la que trabaja. Entonces, lo que les decía, tal vez de pronto este tema de trabajo remoto se dio de un día para otro, porque así fue. Habían organizaciones que ya habían implementado el trabajo remoto de pronto 1 o 2 días al mes y de pronto ya lo manejaron de manera más fácil, pero otras donde nunca lo habían considerado y sencillamente les tocó de un día para otro mandar a los colaboradores con su computador y adelante, ¿sí? Y de pronto no frenaron ahí un poquito para saber, bueno, cómo lo están utilizando, por ejemplo, la información de mi organización, cómo lo están manejando en las casas, ¿sí? La confidencialidad, el uso de documentos, digamos, importantes, de pronto el guardar los archivos en una carpeta, digamos, de la organización y no de pronto en el computador o de pronto utilizar el computador para otras actividades que de pronto no tienen que ver con mi organización. Entonces, estos son los 4 módulos que hemos agrupado. La idea del servicio es que Contec sea el ente evaluador que haga un diagnóstico de estas 4 dimensiones por medio de una encuesta. Esa encuesta, digamos, va a ser también remota, por medio de inspectores que ya son calificados para hacer, digamos, esa encuesta, ese diagnóstico, y donde realmente pues, va a estar dirigida al número de colaboradores que la empresa o organización que desee el servicio lo vea importante o lo vea necesario, ¿sí? Digamos que la intención es hacer un análisis y mirar cómo están esos colaboradores frente a las nuevas condiciones de trabajo remoto. Y de acuerdo a los resultados que van a estar plasmados en un informe consolidado, donde va a tener conclusiones de nuestros expertos, que ustedes los escucharon, acerca de cómo la organización puede establecer planes de acción o puede ser tal vez de pronto incluir diferentes planes dentro del plan anual que trabaja con su ARL, ¿cierto? Entonces, digamos que todo este tema de la encuesta va a ser diseñado, pues va a ser elaborado en un tiempo específico por colaborador, con base en un referencial de evaluación que también hemos diseñado, ya lo tenemos listo, lo diseñamos con experto de cada uno de los dimensiones o módulos y que, como les digo, la idea es entablar esa comunicación con los colaboradores que una organización X nos indique y de esa manera consolidar esa información y sacar adelante un plan de trabajo que pueda, pues obviamente, apoyar a la organización para que mejore en ese aspecto y tal vez, ¿por qué no?, adecuarse a esa nueva modalidad de manera permanente. Muy rapidito,
No sé si tengan preguntas. En el chat del evento les vamos a compartir un link para todas aquellas personas que tengan dudas, inquietudes, y si están interesados en conocer más información acerca de la solución que desde Contec queremos brindar a sus organizaciones, los invitamos a que nos dejen sus datos y con gusto pues estaremos obviamente contactándolos a todos. Jesús, creo que ya sería el espacio para preguntas. No sé si de pronto en el chat de pronto ya hemos recibido alguna. Claro que sí. Bueno, vamos a dar espacio entonces para una sesión de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, para cualquiera de nuestros conferencistas, pues la puede escribir a través de nuestro chat y ahí la filtramos. Porque hay unos comentarios, excelente charla, no nos hemos dado cuenta de la afectación psicológica de estar encerrados trabajando y solo viendo a la familia. No fuimos creados para estar encerrados. Por aquí pregunta, ¿qué actividades recomiendan a las empresas para fortalecer la salud mental? No sé si Mónica o Diego puede apoyar con esta pregunta. Moni, tienes el micrófono apagado. Lo que pasa es que estoy en dos computadores. En uno me veo y en otro me escuchan. Claro que sí, mira, es muy importante. Yo les digo, desde mi experiencia, es volver a lo básico, a lo humano. Nosotros estamos con seres humanos y hemos perdido esa humanidad. La tecnología tiene que volverse una tecnología, realmente tener la humanidad digital, la humanización digital. Importante es el estar atento a sus trabajadores, en cómo están, en esas actividades que permiten realmente que uno se sienta parte de una organización, lo que ahorita hablamos tanto de la fidelización o lo que antes se llamaba la retención del talento humano. Trabajemos temas enfocados en manejo de emociones, que la gente exprese sus emociones, que la gente sepan que es una emoción, que sepan que es una emoción positiva y que es una emoción negativa, entre comillas, que las emociones negativas no son malas, que son parte de nuestra naturaleza, que hay que sentirlas y hay que expresarlas para gestionarlas. Entonces, la inteligencia emocional se convierte en un elemento muy importante a trabajar en las empresas. La resiliencia, la capacidad de hacernos fuertes, de entender el para qué esta situación. Muchos de ustedes y yo vamos a extrañar cuando pase la pandemia y que tengamos que retomar a las oficinas. Muchos nos hemos sentido muy bien desde nuestras casas, pero también la resiliencia, entender el para qué esto que nos trajo. Hemos tenido pérdidas y entender también que hay que vivir en el momento presente. Entonces hay prácticas contemplativas como el mindfulness, no como el mindfulness que ahorita se está utilizando para todo, o sea, tristemente por moda se empieza a dañar, pero enseñarle al trabajador la importancia de que se conecte con este momento presente, que coma con conciencia, que haga ejercicio por su salud, por su amor propio, que tenga buena higiene del sueño, que logre tener un descanso, que sepa manejar el estrés, que identifique por qué se está estresando, porque a veces nos estamos estresando también por todo y entender que el estrés también puede ser algo muy positivo cuando lo vemos con una capacidad de que nos está enseñando. En la Universidad de Buffalo, Wisconsin, California, se hizo una investigación muy interesante para identificar cuando las personas se estresaban, explicarles qué pasaba cuando sentían taquicardia, cuando sentían ese vacío en el estómago, que la gente dice que es presentimiento, algo malo va a pasar. No es que disminuyó su riesgo sanguíneo abdominal porque estás anticipándote al futuro. Entonces empezaban a explicarle a las personas que cuando tenían esa taquicardia o cuando se aumentaba su respiración o empezaban a sudar a causa del mecanismo que se activa con el estrés, el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que sencillamente es decirle a la gente, oiga, su cuerpo se está preparando para la acción. Cuando las personas empiezan a comprender que el estrés no es malo, sino que también puede hacerse como un elemento positivo, que yo puedo empezar a gestionarlo y darme cuenta que mi cuerpo se está preparando para la acción, en vez de producir cortisol, liberan oxitocina. Y la oxitocina es cardioprotectora y la oxitocina contribuye también a las redes de apoyo. Entonces, es enseñarle a las personas que, claro, hay un estrés que nos paraliza, pero que a veces está también ese estrés desde nuestro pensamiento, que nuestro mayor enemigo está con nosotros mismos, que viene siendo nuestros pensamientos. Entonces yo les diría que se pueden trabajar muchos aspectos desde la rumiación del pensamiento, la inteligencia emocional, la resiliencia, los hábitos de vida saludable. Una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, que medita,
que tiene buena higiene del sueño, que tiene buenas relaciones interpersonales, tiene energía y al tener energía tiene buena capacidad para generar muy buenos hábitos. Tenemos pésimos hábitos, hay que trabajar en eso. Eso es como lo que les diría. Ok, bueno, por acá preguntan, ¿qué mensaje se da a las personas sobre la necesidad de conectividad en casa, sobre costos? Como me lo repites, porfis, que es que está viendo que alguien me saludó por allá. Hola a la persona que me saludó, muchas gracias. Dale. Bueno, y No, repitas ese, qué pena. preguntan aquí qué mensaje se le da a las personas o a las organizaciones sobre la necesidad de la conectividad en casa. Se refiere a los sobrecostos. Bueno, de pronto esa palabra, esa pregunta la puedo responder y tomo la palabra. En este momento, a la luz de trabajo remoto, es una mediación entre la organización y el trabajador. Eh, por lo tanto, no podríamos decir que está a cargo del uno o del otro. No hay un acto legal, llámese una circular, resolución, decreto o ley, que nos indique a cargo de quién está. También hay que tener en cuenta que en algunos casos, por ejemplo, el subsidio de transporte se ha mantenido, pero se ha reorientado a lo que llamamos conectividad. ¿Sí? Es una forma de verlo, de entenderlo, o lo que podemos ver desde las empresas. Sin embargo, siendo un poquito papista, no tenemos un referente claro sobre el tema. En teletrabajo, cuando tenemos un contrato donde está firmado por las partes, indican que esta persona es un teletrabajador, ahí sí ya tendríamos una obligación expresa desde, pues desde el empleador. Ok, bueno, por aquí pregunta, ¿me pueden dar un número de contacto o cómo puedo recibir más información de este servicio? Bueno, aquí estamos dejando en el chat un enlace donde pueden dejar sus datos si están interesados en este servicio eh, o quieren estar interesados también en otras charlas, pues ahí también pueden dejar sus datos para que podamos contactarlos. Por aquí preguntan, desde marzo del año pasado trabajo desde el comedor con sillas no aptas para trabajar. Es legal exigirle a la empresa un apoyo para estos temas de trabajar de manera correcta? Sí es necesario comunicarlo en primera instancia a usted como trabajador en la modalidad de trabajo remoto. Y dos, tendría que entrar a mediar la organización, de pronto el COPAS, de pronto el área de seguridad y salud, para mirar una solución en conjunto. Es como lo que se ha hecho, lo que se observa desde las organizaciones. Em, no tenemos un referente definido, claro, estipulado en trabajo remoto para que el empleador asuma ese tipo de costos o de inversiones. Mientras que si el empleador tiene la modalidad de teletrabajo, sí tendríamos que hacer la intervención desde la organización. Bueno, creo que ahí respondo la inquietud. Ok, bueno, por aquí preguntan, Ivonne, ¿el servicio del que se habló al final tiene algún costo? ¿En qué varía como tal este costo? Eh, ¿Nos puedes ayudar? sí, señor, claro. Quería decir si era una persona, un señor o una señora, pero bueno, al que nos preguntó, digamos que lo invitamos o los invitamos a que nos dejen sus datos para poder contactar. Pero básicamente el servicio de diagnóstico va a depender del número de colaboradores a los que va a estar dirigido la aplicación de referencial de evaluación, independientemente, digamos, del cargo o del rol que tenga ese colaborador en la organización. Y pues independientemente si de pronto ese número de colaboradores hacen parte de un área específica, por ejemplo, sabemos que en las organizaciones pues las unidades o las áreas están divididas y que muchas veces tienen, digamos, también sus recursos de manera dividida, no hay ningún problema. Básicamente va a depender es en eso, en el número de colaboradores al que esté dirigida o que le vamos a aplicar el referencial de evaluación. Ok, bueno, por aquí también preguntan, ¿qué herramientas de acceso libre pueden recomendar para realizar de forma virtual actividades de bienestar? No sé si conocen alguna, Mónica. Sí, hay muchas herramientas, por ejemplo, que están enfocadas a trabajar temas sobre meditación, ¿sí? Entonces hay varias apps que Calm,
Hay varias apps para trabajar meditación, hay herramientas también para trabajar el tema de alimentación consciente, de ejercicio físico. Entonces es muy fácil acceder a través pues, de la internet para buscar estas herramientas. Si quieren, por ejemplo, también trabajar el tema ya desde, que es importante saber, conocer un poquito cuál es la población a la cual van a trabajar, ¿no? Porque es importante también si hay algunas consideraciones especiales, qué edad tienen, qué tanta actividad física realizan, cómo están para llegar como más a la medida, pero pueden encontrar diferentes plataformas o apps en el Internet o en la Internet para que puedan pues poderlo socializar en las empresas también. Ok. Bueno, por aquí preguntan sobre auxilio de conectividad. ¿Puedo mencionar algo, por favor? Claro que sí. El auxilio de conectividad para trabajo remoto o trabajo en casa se ha entendido, se ha modificado o de pronto hemos tenido esa transición de auxilio de transporte a auxilio de conectividad. Pero también hay que reconocer que no todos los trabajadores, dependiendo de su cargo, de su nivel de remuneración, tienen auxilio de transporte. Desde esa perspectiva, pues las personas que de pronto tienen menores ingresos sí han podido mantener su auxilio de transporte, que ahora se entiende como un auxilio de conectividad. Y desde la perspectiva de teletrabajo, sí hay una obligación de las partes, en este caso del empleador. Ok. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Quiero pues darles la palabra si quieren finalizar con alguna conclusión, alguna recomendación, algún video, algún libro, algo que quieran decir para finalizar ya esta charla virtual. Mónica, te doy la palabra si quieres decir. Pues para mí la mayor recomendación realmente, como les decía ahorita, es invirtamos en el bienestar acumulado, en que realmente las personas empiecen a trabajar desde su ser, porque ya están muy saturados con mucha información que está y se puede hacer fácilmente, pero la importancia de ayudarle a las personas a resolver situaciones que se les dificultan muchísimas veces y que cuando una persona va a trabajar, por ahí, como dice en un libro que leía que se llama La Carga, decía, muchos espíritus mueren a las puertas de las oficinas, ya están muriéndose desde casa cuando se conectan. Entonces, es hacernos más humanos, más cercanía, esa humanidad compartida, esa humanidad desde la digitalización, esa humanidad desde la tecnología. El que tengamos una pantalla, pues nos genera un contacto, pero hay que crear conexión. Te los invito a que generen conexión con las personas, así sea a través de estos medios. Esto llegó para quedarse, lógicamente en nuestro país irá siendo un poco más lento el proceso, pero ya muchas empresas, como les decía ahorita, se adelantaron al futuro y ven esto como una posibilidad de seguirlo manejando. Entonces, vuelvan al ser. El ser es lo más importante. Si ustedes logran ayudar a esas personas que difícilmente han tenido la oportunidad de estar en procesos que les ayuden a mejorar muchas situaciones, solo el hecho de comprender las emociones, manejarlas, pues vamos a tener un gran impacto en estos seres humanos. Entonces, eso es como el mensaje que les quiero dejar. Ok, Mónica. Julio, te doy la palabra por si quieres concluir con algo. Claro que sí, pues a nivel organizacional es importante reiterar que este tipo de riesgos entra en una categoría que se llama riesgos emergentes. Es una conjunción de factores, por ejemplo, el tema político, social, tecnológico, y debemos estar preparados como personas, como individuos, como organización, haciendo referencia de pronto a que la única constante en el universo es el cambio. Y a lo largo de la historia de la humanidad, la historia de la Tierra, los que han sobrevivido no son los más fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación a estos cambios. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias, Julio. Ivonne, ¿quieres decir algo ya para concluir? Jesús, muchas gracias a todos. Los invito desde la familia Icontec a que se den la oportunidad de conocer el servicio, nos dejen sus datos, los podamos contactar y bueno, digamos que como Cuñita hicimos un servicio ya en Bolivia, nos fue muy bien, muy buenos resultados y digamos que lo que pretendemos con esto es obviamente apoyar a las organizaciones a
a mejorar y a obtener mejores resultados que bien nos hacen falta después de un año tan difícil como fue el año 2020. Muchísimas gracias a todos. Muy agradecida por su asistencia y pues de parte de la familia de Contec esperamos y quedamos atentos. Así es, bueno, en el chat ahí dejamos el enlace donde pueden dejar sus datos. Ahí está la pregunta sobre este servicio y pueden encontrar pues mucha más información de parte nuestra. Sin nada más que agregar, pues agradecemos a nuestros conferencistas, a nuestros expertos invitados, a ustedes por quedarse hasta el finalizar de esta charla virtual. Nos veríamos en una próxima ocasión. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales de Icontec. Estamos en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así que para que nos sigan y se informen también de diferentes charlas virtuales como esta. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.